no tendrá frente al pago de los 300 millones de euros que reclaman los perjudicados. Las distintas asociaciones no están dispuestas a parar y siguen en su lucha de exigir responsabilidades. Por el momento están a la espera de la respuesta del Tribunal Supremo. Si el fallo no es favorable, estarían dispuestos a apelar al Tribunal Constitucional. Fórum Filatélico y Afinsa fueron intervenidas en 2006. Entre ambas dejaron un agujero conjunto de más de 4,5 millones de euros. Los afectados, más de 400.000. Veíamos muchísimos carteles de gente que realmente se había quedado sin nada. Yo estaba aquí comentando con la gente que me acompaña cuando comenzaba todo y me decían que era el 9 de mayo de 2006. Conmigo se encuentra Charo Delgado, afectada de Fórum Filatélico. Buenas tardes. Buenas tardes. Está también conmigo José Javier López de Castro, afectado de Fórum también. Buenas tardes. Buenas tardes. Eduardo Berbis, afectado de Fórum. Buenas tardes. Buenas tardes. Paco Berzosa, afectado de Afinsa. Buenas tardes. Buenas tardes. Y como letrada nos acompaña Montse Suárez. Si os parece, porque la gente se haga un poco a la idea de lo que ha ocurrido, contamos un poco vuestro testimonio y luego, yo lo decía al principio, hay casos verdaderamente dramáticos, lo comentaba con vosotros fuera de cámara, que igual vosotros habéis tenido la suerte de no tener que pasar, pero ¿qué os parece? Charo, ¿te parece que empecemos contigo? Que me comentabas algo de tus hijos. Perfectamente. Te comentaba que en mi caso, pues muy doloroso, porque era mucho dinero para el esfuerzo de toda una vida de ahorro. Tengo 3 hijos, por suerte no me he quedado pasando hambre, no lo he pasado psicológicamente mal, no, fatal, porque te sientes que se te cae tu mundo, se te hunde tu mundo, no entiendes por qué y cuanto más tiempo pasa, menos lo entiendo. Pero sí que era un dinero que estaba pensado, planificado para mis 3 hijos. Ellos, por suerte, han podido estudiar sus carreras, pero pues tenías planificado si necesitaban un máster, si necesitaban ayudarles a empezar su vida, si necesitaban algo, y era nuestro ahorro. También era un poco el tener planificada nuestra vejez, porque tanto como dicen ahora que va a pasar con las pensiones no lo sabemos, y precisamente porque ya en su día Solves dijo que no se sabía qué iban a pasar con las pensiones, empezamos a ahorrar pensando en el día de mañana tener un poco tranquilita la vejez. Bueno, pues ni contigo ni sin mí tienen mis males remedios, porque de la forma estatal no sabemos si nos van a pagar y de forma privada nos quitan el dinero de una manera como ha sido esta, incomprensible. Bueno, cualquier calificativo es poco. Entonces, mi caso no es sangrante, es doloroso, muy doloroso. No piensen... estar ahorrando, estar separando dinero todos los meses con tus hijos con y esfuerzo, todo. Pero sí que en estos 4 años te hundes, te levantas, te vuelves a hundir porque ves casos auténticamente sangrantes. Gente desesperada, auténticamente desesperada, porque era todo lo que tenían. Porque estaban viviendo en una residencia, pagándose esa residencia con los ahorros que tenían en Fórum. Y que ahora se ven en la calle, viviendo con los hijos. Había muchísima gente que estaba ahorrando para sus hijos con minusvalías psíquicas, con minusvalías físicas, porque había unos planes muy buenos para esa gente. Bueno, pues esa gente se ha encontrado con que el futuro de sus hijos no sabe cómo lo tienen, con lo cual casos sangrantes, gente desesperada. Y no nos olvidemos de los muchísimos que se han quedado en el camino y no van a ver su dinero. Unos porque la circunstancia era, y muchos también acelerados por esto. José Javier, en tu caso, no sé si quieren hablar de cantidades, no nos importa, pero ¿cómo lo vives? ¿Cómo te enteras de la noticia? ¿Cómo te pilló? Me pilló trabajando y me pilló por sorpresa, como a los 460.000 perjudicados de Fórum y Afinsa, porque no se podía entender en aquel momento y ahora muchas veces tampoco cómo 2 empresas que durante 27 años habían estado funcionando a la luz del día, públicamente conocidas y reconocidas, incluso premiadas, de la noche a la mañana podían cerrarse de esa forma que se hizo y dejando a ese 500.000 de ciudadanos españoles en la calle y sin sus recursos económicos. Una situación gravísima, como ha apuntado Charo, teniendo en cuenta que la mayor parte son personas mayores, jubiladas, pequeño, mediano ahorrador, que todo el esfuerzo de su vida lo había puesto en estas empresas, confiando en ellas, pero confiando en ellas porque hasta ese momento generaban confianza y se generaba confianza hacia ellas, incluso desde las instituciones, ¿verdad?
Entonces se vive con sorpresa y se vive con mucha decepción hacia unas instituciones y unos organismos de tu país que pueden permitir que se llegue a esa situación y, sobre todo, dejar que se llegue a esa situación y resolverla de esa manera. Eduardo, en tu caso, tú me contabas que has sido un afortunado tú también, por decir que no has acabado dentro de la desgracia, pero ha habido casos, como comenzaba a contar Charo antes, que han sido... Sí. Yo, con su permiso, me gustaría romper un poco el ritmo, puesto que están hablando de casos patéticos, y sería insistir y reincidir en lo mismo con el fin de no ser cansino. Yo rompería un poco este ritmo, en el sentido de cuando en un Estado de Derecho la justicia, que debe de ser la primera garantía democrática, falla, el Estado de Derecho se cae, pero se cae de plano. Entendemos que de alguna manera aquí la justicia no ha funcionado. Y lo entendemos sobre todo no por lo acontecido durante 27 años, después de 27 años, sino porque hace un mes una sentencia viene a remarcar la contradicción que existe dentro de la propia Administración de Justicia. Desde el punto de vista de que unos estamentos, jueces y fiscales, establecen como financiera la actividad de estas empresas y una sentencia de unos magistrados determina que son mercantiles. Mire usted, cachondeos y con la salud y el dinero de los conciudadanos que están pagando a esas instituciones y a las personas que están trabajando en esas instituciones, lo menos posible. Esto no es un Estado de Derecho ni una democracia. Esto es algo patético. No puede ser posible que con esa maldad que se percibe hayan creado este debate que no es nuestro. Nos importa un bledo, y lo digo con todo respeto, que sean mercantiles o financieros. Defínanse ustedes, por favor, porque si son lo uno hay unas responsabilidades por un lado, y si son lo otro es que se ha incurrido en otras responsabilidades por otro lado. Pero no tengan ustedes a los ciudadanos insultándolos, vejándolos, humillándolos, no recibiéndolos, desconsiderándolos sin ningún tipo de ayuda y apoyo, y encima con este cachondeo. Eduardo, esa sería mi entrada. Si a usted le parece, porque la gente que está en casa entienda la diferencia de una cosa con la otra, Monse, ¿te parece que lo expliquemos de forma que en casa lo entiendan? Por favor, estoy encantado. De una forma más llana. Yo creo que estamos ante un caso, estoy de acuerdo con todos vosotros, ante un caso donde el ciudadano vuelve a no creer en la justicia. Yo creo que deberíamos de mirar a Estados Unidos y mismamente la crisis de Madoff para darnos cuenta cómo ha sido resuelta, el tiempo que ha tardado el Estado de Estados Unidos en resolverlo y lo que está tardando. Bueno, aquí hay tres frentes para que la gente que nos está oyendo lo pueda entender. Uno es el procedimiento concursal, es decir, es competente un juzgado mercantil que es el que trata o de salvar la empresa y que continúe la actividad o de liquidarla. Se trata de ver el estado de salud de la empresa, el pasivo y el activo, para entendernos todos. Otra es la vía penal, Audiencia Nacional. Un juez instruye y se van a ver si existe una responsabilidad penal, una presunta estafa, una presunta apropiación indebida, una presunta administración desleal de los dirigentes de las empresas querelladas. ¿De acuerdo? Y tercero, la vía que es la que yo creo que es por eso estamos todos con una cara hasta el suelo. La vía que se ha intentado abrir de la responsabilidad de la Administración por no haber vigilado, lo que tú muy bien decías, José Javier, por no haber vigilado, por no haber investigado a unas empresas que llevaban 27 años captando ahorro y que no estaban inscritas en el registro preceptivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y que se debe derivar una posible responsabilidad del Gobierno por no haber estado atento, por no haber estado vigilando, por haber permitido bajo la ciencia y paciencia durante esos 27 años. Y llega la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional el 5 de febrero y dice, señores, no hay responsabilidad del Gobierno. O sea, el Gobierno, Ollane, otra vez se sale de rositas. Y además con el argumento que muy bien decía Eduardo. Es que no están ustedes ante una actividad financiera, están ante una actividad mercantil. Es decir, es que no son bancos, no está llevando a cabo una captación de ahorro como lo podría llevar un banco. Vamos a ver, yo en la carrera, y todos de aquí lo sabemos, captar ahorro para invertir en sellos con la obligación del que capta reembolso, eso en derecho mercantil y en cualquier tema de universidad es una operación mercantil. Si la hubiera hecho un banco se llamaría, no sé, pues captación de depósito, lo que tú muy bien decías, para un seguro para jubilaciones, se podría llamar una inversión, no sé, en otro tipo de producto financiero, dependería de la publicación, de la publicidad, de la comercialización que un banco haría. Ese ya es otro debate. Pero sería lo mismo, sería una actividad financiera. Entonces,